Muy buenos días a todos y todos. Bienvenidos a nuestro foro de hoy, Orígenes, Migración y Derechos Humanos, acá en nuestro Teatro Municipal de San Joaquín. Quiero, primero que todo, contarles que este foro se desarrolla en el contexto de nuestra 11ª versión del Festival Primavera Multicultural y que me encuentro hoy junto a 4 panelistas. Bienvenidos. Primero que todo con David Charles, dirigente de la agrupación Migrante Cultural Social Bethesda, además guía espiritual de la Iglesia Bethesda, profesor de inglés, subdirector del Instituto Patriótico de Haití y actualmente ayudante de educación, intérprete y facilitador de idiomas. ¿Cómo estás, David? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias por venir. Me encuentro también junto a Cristian Núñez. Él es trabajador social, miembro del FASIC, la Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Carlos. Junto también a Pamela Rojas, ella es trabajadora social también y es la encargada de la Oficina Migrante de San Joaquín. Bienvenida, Pamela. Buenos días, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Al micrófono, Pamela, por favor. Gracias por la invitación, buenos días. Buenos días. Y también junto a Jean-Claude Pierre, quien tiene una destacada experiencia en la dirección social de la Municipalidad de Quilicura y en el Servicio Jesuita Migrante. Bienvenido. Muchísimas gracias por la oportunidad y vamos a tener mucho que hablar durante el día de hoy. Sí, pues, hay hartos temas que hablar. Les cuento primero, voy a partir yo con una pequeña introducción, dando algunas cifras, contextualizando el tema, y luego vamos con 2 rondas de preguntas, y al final dejamos unos minutos para tocar cualquier tema que nos haya quedado en el tintero. ¿Les parece? Buenísimo. Estimados, primero que todo, contarles que de nuestra realidad local acá en San Joaquín, en el 2017, el censo nos hablaba de que un 6% de la población de San Joaquín era migrante. Hoy, con cifras actualizadas del Departamento de Migración y Extranjería, podemos hablar de que un 12% de la población es migrante. Esto es una realidad que, bueno, como todos sabemos, no solo vive San Joaquín, sino que es una realidad nacional e incluso regional. Así que ese es un dato para tener en consideración mientras vayamos avanzando en la discusión de hoy. Otras situaciones que deberíamos tener en mente. Nuestras políticas gubernamentales, ¿no? Nuestras políticas estatales, que se han caracterizado por concentrarte en ciertos aspectos, como por ejemplo la frontera, y han dejado quizás de lado otros, quizás como la vivienda o la salud, o bueno, ahí iremos desmenuzando cuáles están más potenciados y cuáles no están tan potenciados. Otro elemento que compone este escenario es el, no sé si creciente, pero son estos fenómenos de racismo, ¿no? De xenofobia que hemos vivido en el norte, con situaciones bien feas que han protagonizado nuestros compatriotas y que también viene a componer este escenario, ¿no? De lo que vivimos actualmente. Y finalmente los mitos, ¿no? Los clásicos mitos de la migración vinculada a la delincuencia, al narcotráfico, que, como vamos a ir conversando, no son tan reales, pero que existen en el imaginario popular. Y bueno, me faltó presentarme a mí. Yo soy Carlos Jara, soy el periodista de la corporación. Voy a estar moderando este foro. ¿Y les parece que comencemos? Vamos con la primera pregunta. Para David Charles. Estimado, partamos con el tema de la nueva Constitución, ¿les parece? Yes. Primero, ¿cómo ves el tema de la nueva Constitución? ¿Lo ves como un tema relevante? Y segundo, ¿qué aspectos crees que deberían quedar plasmados en la nueva Carta Fundamental de Chile? Me parece muy bien el tema de la nueva constitución, porque la constitución de un país tiene que ver con toda la ley de un país. Y como Chile es un país más o menos desarrollado, yo creo que hay cosas que debe seguir cambiando. Chile tiene que seguir creciendo. Chile hay muchas cosas que se debe cambiar, y para cambiarlos yo creo que las leyes también hay leyes antiguas que se deben cambiar, y por eso yo veo que es muy importante el tema de la nueva constitución. Si hay falla dentro de alguna institución, hay debilidad, yo creo que con nuevas leyes se puede fortalecer esta institución que tiene falla para que Chile pueda avanzar. Y un tema, como yo soy migrante,
Espero también que haya también en esta nueva constitución leyes que son pro migrante. Por ahora no creo que hay cosas que están pro migrante en la constitución que tiene Chile. Últimamente aprobaron una ley de migrante. Para nosotros, la comunidad haitiana, es algo complicado. Y para la migración, la nueva ley de migrante. La verdad tiene su punto fuerte, tiene puntos débiles, pero es complicado. Pero ahí, ¿cuáles crees, por ejemplo, que sean los puntos débiles? Como lo paso para que un migrante, principalmente un migrante haitiano, para poder regularizarse en Chile, para mí es muy complicado. Y el tema de reunificación familiar también es súper complicado para la comunidad migrante. El clásico tema de la burocracia, en el fondo. ¿Cómo? La burocracia. Todo el tema de la documentación, de los Sí, papeles. exactamente, la documentación, porque Haití no es como Chile, porque para regularizarse piden un documento que tiene que venir de allá, y complicado el sistema, uno demora, cada día están llegando multas para los ciudadanos haitianos, muy complicado. Y yo creo que por eso existe en este momento un éxodo de la comunidad, un éxodo silencioso de los haitianos por el tema de documentación. Espero que en esta nueva constitución que haya como podría decirlo, como un perdonazo para esa comunidad. ¿Algo que quieran agregar sobre el tema de la nueva constitución y la nueva ley de migraciones? Me gustaría complementar un poco sobre cuando comenta esto de la nueva ley. Claramente nos encontramos en proceso de la obtención de una nueva ley que fue promulgada el 21 de abril, pero mientras no salga el reglamento de esta, que es como la función normativa que va a tener, aún seguimos bajo el decreto ley 1094, que es un decreto de ley con muchos vacíos, un decreto de ley que no permite una migración buena, correcta y de integración a las personas migrantes, ¿ya? En base también a lo que comenta él, a diferencia del proceso de regularización extraordinaria que hubo en el 2018, que permitió regularizar a personas que habían ingresado por paso no habilitado, este proceso de regularización que se está llevando a cabo, que se extendió hasta principios de enero del 2022, no permite regularizarse a las personas que han ingresado por paso no habilitado, que dentro de la crisis migratoria que hay actualmente es lo más complejo que se está viviendo. Eso quería complementar un poco. Sí, tengo una opinión bien diversa sobre la nueva constitución. Si bien desde el inicio nosotros como organizaciones quisiéramos apoyar a personas que pudieran ser parte de los legisladores, ¿no?, que iba a participar en la construcción, pero una de las cosas que desde el marco ley actual que impidieron que los migrantes pudieran elegir o tener alguien para poder participar. Si bien el migrante puede votar, puede ir a votar a una persona, pero no tiene derecho para elegir a quién votar. Entonces eso para nosotros es algo que es primordial para cambiar en la nueva constitución, que debería considerar a la persona migrante como parte de la sociedad, porque estamos aquí construyendo este país. Entonces ahí tenemos la obligación cada día de levantarnos y ver cómo están haciendo las cosas, porque hoy en día sabemos cómo está en Europa. La movilidad humana es algo normal. Uno puede llegar a Alemania, puede cruzar a Francia, puede ir a Suecia, a Inglaterra, pero América Latina sigue siendo como cada uno por su parte, no le importa el dolor del que está al lado, y sabemos la situación que tiene América Latina principalmente en cuanto a movilidad humana. Hay muchas convenciones firmadas por el Estado de Chile que hoy en día a ciertos países le parceran esos acuerdos, como
Perú está en el Mercosur, como Bolivia, pero los bolivianos pueden solicitar una visa estando en Chile. El peruano tiene que hacerlo de otra manera, siendo parte del Mercosur. Entonces, todas esas cosas debe revisar y tener en cuenta que lo que firmamos son documentos, pero lo que hay detrás son intenciones de derecho, respetar los derechos, respetar la movilidad humana. Para mí es fundamental, porque no podemos volver a vivir lo que vivimos con Joan Floville, no podemos volver a vivir lo que vivimos con Camilo Catrillanca, porque son violaciones que el Estado cometió y nadie se atrevió a dar la cara, porque es una situación compleja. Entonces, frente a eso, nuestra preocupación sobre la nueva Constitución es que haya justicia y verdad, porque todavía Chile tiene una falencia en verdad sobre los abusos del Estado frente a los pobladores, la gente. Entonces, frente a esa situación, estamos expectantes, queremos ver cómo se van a hacer esa nueva Constitución que va a tener. Sentimos que hay mucha buena intención, pero una Constitución no se puede basar solamente en buenas intenciones solamente. Tiene que haber acciones que puede asegurar los derechos humanos de las personas. Da lo mismo de dónde proviene, da lo mismo su condición económica, sociopolítica. Es una persona y tiene derecho a estar bajo un cuidado del Estado. Pamela, ¿algo que quiera agregar? Bueno, en tema de la nueva Constitución, como decía David y Jan Clapp, efectivamente es un proceso que debiera incluir a la población migrante en tema de derechos de personas, de no verlos como un sujeto tan vulnerable, sino que como una persona sujeta a derecho. En ese sentido, esperemos que se pueda plasmar. Desconozco si en esta nueva convención efectivamente hay invitados a algunas agrupaciones migrantes, no, por lo menos por la televisión no se ha mostrado qué oportunidad se le ha dado a la población migrante para que pueda conversar con los convencionales. En ese sentido, yo no sé si Jan Clapp te han invitado, por ejemplo, a ti o alguna organización que tú sepas si ha ido a exponer, porque en términos principales es exponerle a los convencionales cuáles son los pros y los contras. Recuerda que no tenemos ningún convencional, al parecer extranjero o migrante. Es que el migrante no puede ser electo de partida por la ley de Selvel, que no es como la ley de la Constitución, ¿no? El migrante después de 5 años puede ejercer el derecho a sufragio, pero no puede ser elegido. Y eso es lo que mencioné anteriormente. Sí, hemos estado en 2 oportunidades con la Coordinadora Nacional de Migrantes y también con MAM, Movimiento Acción Migrante, para poder dar a entender que no es necesario tener tantas visas para que la persona pueda moverse dentro del país. Hay alrededor de 15 visas que extranjería tiene para que una persona pueda ingresar al país. Y si uno revisa, se puede resumir esos 15 visas en una sola visa, en una visa por 1 año al final. Entonces le ponen muchas trabas y esa traba le hace más compleja la situación de las personas que cohabitan el territorio. Y ese problema lo traspasan a las municipalidades, que es otra realidad, porque las municipalidades tienen que asumir, porque el Estado no asume ninguna responsabilidad. Hasta el 17 de octubre, que se supone que terminó la regularización migratoria, no hay ninguna propuesta del Estado cómo se va a funcionar la nueva ley migratoria. Una ley sin recursos, es como en la mañana lo vi en un canal de televisión que hablan sobre la ley de Cholito, que el Estado hizo un esfuerzo para decir queremos proteger a los animales, pero no hay financiamiento, no hay cómo financiar esa realidad. ¿Y a quién lo deja la responsabilidad? A las municipalidades. Y muchas veces las municipalidades, sabemos, zonas como Quilicura, como San Joaquín, como La Granja, como La Pintana,
no tienen los recursos que tienen Las Condes para invertir en una veterinaria privada que puede proteger a los animales. Entonces estamos frente a un Estado que tiene deseo, quiere hacer algo, pero no tiene el camino y cómo obtenerlo. Es como soñando, durmiendo, ¿no? Entonces eso es la situación actual. Jean-Claude, en cuanto a lo que comentabais sobre la participación migrante en la nueva Constitución, los episodios que comentabais siempre fueron como invitados, ¿no? No como... No son parte, son invitados a decir, mira, nosotros creemos que una nueva constitución debe tener, primeramente, considerar la Convención Internacional sobre la Reunificación Familiar, que es la Convención de Viena, y también tiene que tener en cuenta la Convención la conferencia que se hizo en Nueva York sobre la protección de los derechos de la persona migrante, y también considerar todo lo que se promulgó la OIT sobre el trabajador migrante y su familia. Entonces, esos son prácticamente, pero en las sesiones de las comisiones no sabemos si esos temas son relevantes, no sabemos quién está ahí para llevar esa idea en la mesa. Se puede hacer un plenario, uno va a dar un discurso, pero ¿cuánto de la gente que está ahí con otro tema no son irrelevantes? Son importantes porque ellos se movilizaron desde ese punto de vista. Pero nosotros como migrantes hubiésemos querido, como en el Gran Norte queríamos a Rodrigo Roja, que es un activista que trabaja en tema migrante chileno, pero queríamos apoyarlo. Usted sabe que a él no lo consideraron porque no tenía el suficiente firma de persona chilena, porque tenía más migrantes que chilenos. Entonces ahí lo bajaron, porque los migrantes no pueden elegir quién puede ir a defender una idea como la movilidad humana, como que el chileno que nace acá puede soñar que el día de mañana va a estudiar a Brasil y no debería tener problema para moverse. Eso es lo que estamos defendiendo. No estamos defendiendo algo personal, estamos defendiendo algo para la sociedad que estamos construyendo. Una sociedad con mayor movilidad genera posibilidad para ambos lados, ¿sí? Porque hoy en día, si lo miramos en Europa, el crecimiento de Europa no es solamente de Alemania, es de Europa. Entonces eso es lo que aspiramos. Perfecto. Oye, y aprovechando que mencionabas el tema del norte, quiero preguntarle al Cristian. Cristian, entiendo que tú tienes experiencia con los episodios que se vivieron en el norte. Te quiero preguntar, ¿nos puedes contar un poco sobre eso y cómo evalúas la respuesta del Estado con las situaciones terribles que sabemos que se han vivido ayer? Perfecto. Mira, respecto a lo sucedido en Iquique, FASIC cuenta con 4 oficinas: Arica, Iquique y Antofagasta, y acá en la región metropolitana. Yo soy partícipe de acá de funcionario de FASIC de Santiago, pero por la alta demanda y por el masivo ingreso por paso no habilitado de personas migrantes en el norte, me enviaron durante un tiempo a Iquique. Fue aproximadamente una semana después de lo sucedido en la Plaza Brasil, donde quemaron coches y ropas de familias migrantes que estaban en situación de calle, ¿ya? Yo al momento de llegar a Iquique, la verdad, nunca pensé que iba a sentir lo que sentí, pero había un ambiente y una sensación de hostilidad y de esa tensión de que con una mínima cosa podía hacer estallar más de la crisis que ya hay. Entonces, bajo esa sensación, quedé muy impactado, ¿ya? El bajarme de un auto y comenzar a escuchar de parte de autos, no sé si eran residentes chilenos o mismos migrantes, le decían a otros venezolanos tal por cual, váyanse de acá, gritando. Y los migrantes que estaban en situación de calle en ese momento, totalmente normalizados. O sea, ellos de verdad ya como que no hacían referencia así como a improperios de vuelta, nada, porque ya es tanto lo que reciben, tanto el xenófobo, el racismo, que ya no, como que lo tienen totalmente normalizado. FASIC en sí trabaja con personas solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes venezolanos, ¿ya? Lo que se está atacando, el foco que se está atacando más en este momento en la zona norte es el ingreso por paso no habilitado, porque entendamos que estas personas quedan totalmente a la deriva, ¿ya? Si bien bajo este decreto de ley que yo mencionaba, que es el 1094,
tienen acceso a salud y a educación, ¿ya? Igualmente los procesos para acceder a esto son complejos, ¿ya? Y tampoco lo saben. Entonces ese es como el proceso que se está llevando más a cabo en el norte, ¿cierto? De orientar, ¿cierto? Asistir a través de lamentablemente del asistencialismo, que muchas veces no es bueno, pero también en otras ocasiones sirve bastante, ¿cierto? Tengo aquí una estadística también para demostrar todo el ingreso masivo de personas que han ingresado por paso no habilitado. Estas estadísticas fueron facilitadas de la PDI por una solicitud que hizo el SJM de transparencia hacia PDI. El 2010 ingresaron por paso no habilitado 415 personas. El 2015 ingresaron por paso no habilitado 1.779 personas. El 2019 ingresaron por paso no habilitado 8.048 personas. El 2020 ingresaron por paso no habilitado 16.848 personas. Y el 2021, de enero solamente hasta julio, 23.673 personas. ¿Qué nos demuestra esto? Que el conflicto sociopolítico, ¿cierto? O la crisis sociopolítica que hay en Venezuela, porque entendamos también que es la mayoría de migrantes que ha ingresado es de nacionalidad venezolana, es muy compleja, ¿ya? Hay una necesidad atrás, no es solamente que mucha gente lo dice, que ellos vienen con la intención de quitarnos el trabajo o solamente acceder a cosas que nosotros nos podríamos ver beneficiados como chilenos. No, hay una necesidad, hay necesidades laborales, hay necesidades de habitacionales, de alimentos. Entonces, dan ganas de hacerle entender a las personas que vaya más allá, que no solamente se quede con lo que sale en los medios masivos de comunicación, que no solamente se quede con el discurso de los políticos, ¿cierto? Y que también tome... que vaya a conversar con las personas, ellas no tienen problema en dialogar. Yo estoy constantemente entrevistando a personas migrantes venezolanas y ellas vienen con el fin de establecerse, de tener una posibilidad. Y como decía él, todos necesitamos una posibilidad y todos deberíamos tener acceso a tener una mejor vida. En ese sentido me gustaría agregar ahí lo que dice Cristian. Efectivamente, la población que estamos recepcionando, recibiendo, orientando acá en la comuna es principalmente venezolana y como dice Cristian, en general vienen de una situación bastante compleja porque yo atiendo a adultos mayores, a niños que han pasado por el desierto con todas las secuelas de salud mental que puedan quedar, que es otro problema que no se está abordando, especialmente con el tema de los niños. Y en verdad, yo muchas veces me pregunto, y les he preguntado, o sea, el sacrificio de pasar por el desierto con niños, con adultos mayores, ¿valdrá la pena? Les digo yo, porque llegan a una situación de salud mental muy compleja y claro, entonces ahí uno entiende que claro, se vienen a Chile por algo, o sea, ellos no vienen a quitarnos el trabajo, vienen porque necesitan solucionar un tema de vida, de poder rearmarse, independiente de la situación venezolana, todos podemos tener diferentes opiniones, pero efectivamente la gente no creo que se venga caminando un año porque no le gustó cómo estaba Venezuela porque amaneció un día nublado, sino que efectivamente aquí hay una necesidad humana de poder migrar hacia mejores condiciones. Este país es visto desde afuera como un país desarrollado prácticamente y en fin, yo creo que Chile se vende mucho fuera y en ese sentido hay expectativas que yo creo que no se van a cumplir y en ese sentido, a propósito de las nuevas leyes que se están dictando, va a ser bastante complejo. Lo que decía David Charles, efectivamente el tema de la burocracia para sacar un papel en este país llega a ser risorio, chiquillos, les dan 5 días para poder subsanar. Por cuando llega el correo o la carta certificada les dan 5 días, o sea, ni siquiera un chileno es capaz de resolver un problema en 5 días en este país. Entonces, lo que puede ser para la embajada venezolana que no está dando ni pasaporte ni papeles antecedentes, estamos en la misma condición en Haití, los chiquillos haitianos no pueden sacar los certificados de antecedentes, hay unas colas gigantes en la embajada. Entonces, en esa situación, esperemos que, redondeando un poco la nueva Constitución, pueda entregarnos algunas luces para que podamos trabajar, para que podamos ayudar a todas estas personas y en definitiva tenemos que saber qué vamos a hacer porque yo no me imagino que vamos a devolver a 1,5 millones de personas a Venezuela o 1 millón de personas. No. Entonces aquí tiene que haber también una política de qué vamos a hacer con la gente que ya entró por pasos irregulares y cómo nosotros vamos a asumir esto como país, porque en definitiva no vamos a poder devolver a la gente. No sé, Haití
está en una situación bastante compleja, tanto por el terremoto como por la situación política. Entonces, devolver gente a Haití yo no me imagino, y menos a Venezuela. Entonces, aquí hay varias políticas que el Estado va a tener que asumir, y va a tener que asumir también qué hacemos con las personas que entraron, que ya están acá, y cómo podemos tratar de alguna manera regularizar. Entonces, en ese sentido, el tema burocrático debería ser un tema que debería ser solucionado teniendo en consideración que no puedes hacer un trámite aquí en 5 días en este país, ni en ningún país, yo creo. Entonces, ese era como para redondear un poco y reafirmar que efectivamente aquí la población venezolana es la que más está ingresando en una situación bastante desvalida, especialmente los niños. Y el Estado simplemente, bueno, no está dando la respuesta que quisiéramos a un país que está casi en proceso de desarrollo. Bueno, lo que podría aportar para entender el fenómeno del norte, hay que hacer la génesis del problema, ¿no? Todos sabemos el discurso que hay, el constructivismo que hay detrás de la xenofobia que hay en Chile, ¿no? Yo siempre apunto con dedo y tengo la cita de exministro de Interior, Víctor Pérez, que decía que la migración haitiana era dañina para el país. Tenemos también Checho Irane en su programa, que habla de que tiene miedo a que con el ingreso de los haitianos viene a cambiar la raza chilena, o sea, como la raza, como algo, yo siempre interpelo a que lean un autor como Antenor Firmé, un haitiano que escribió sobre la igualdad de la raza humana para desmentir a Joseph de Gobineau. Entonces son una y otras cosas que va a ir hilando, ¿no? Hace poco en esa elección que pasó hay un candidato que dice: el que no aporta la vamos a deportar. ¿Qué migrante vive en un país no aporta? Hasta el kilo de pan que el migrante compra paga impuesto. Entonces, si uno analiza, hay una intención detrás de lo que pasó en el norte. Lo que pasó en el norte no pasó solamente ese día, pasó desde antes. Quizás ese día tenemos la oportunidad de ver cómo se manifiesta con la gente, porque sabemos que la derecha principalmente, su arma para mostrar que quieren hacer algo es jugar con la migración, y muchas veces la gente cae en ese juego, y ese juego es la que hace que un candidato como el señor Kast puede tener lo que tiene en el norte como mayoría, porque tiene un discurso de xenofobia, pensando que los migrantes vienen a quitar, vienen a secuestrar. Y si uno revisa todas las noticias en la plataforma de Poder Judicial, los migrantes son más víctimas que hasta los chilenos. Entonces ahí estamos frente a una situación donde el país le da libertad a un grupo de personas para promover discursos de xenofobia, y ahí me preocupa más, porque hay una ley que es la ley Zamudio, que condena los actos de xenofobia, de racismo, de todo lo que podríamos asociar con lo que está pasando con los migrantes. Entonces el Estado, nadie se atrevió a denunciar y asumir la responsabilidad de perseguir judicialmente a esos grupos que buscan generar daño a la sociedad. Entonces ahí hay que ir pensando, y si remontamos desde la construcción de Chile, su anhelo era más que nada blanquear la sociedad chilena, porque si recordamos el proceso de 1825, 45, con la llegada de los franceses que querían mejorar la raza, y hoy en día hay grupos que toman eso como herramienta para defenderse y mostrar que ellos quieren mejorar no sé qué raza, pero existe una raza que es la raza humana. Entonces ahí hay un tema para generar conversación y pensar qué país queremos vivir. Y eso es la fase que estamos hoy en día, para determinar realmente en qué país queremos vivir y en qué país yo quiero que mis hijos que nacieron acá viven. Carlos, hacer una indicación,
Estos datos, estas cifras que le entrega PDI por esta solicitud de transparencia al SJM, son personas que han ingresado por paso no habilitado, pero que se han autodenunciado. Aparte de estas personas que se han autodenunciado, existe otro grupo de personas que por temor a ser deportadas no lo han hecho. Y de eso se desconoce cuánta es la cantidad que puede haber. A partir de eso, hubo un proceso de regularización, como decía anteriormente, del año 2018, donde permitió a personas que habían ingresado por paso habilitado y personas que habían ingresado por paso no habilitado a regularizarse. ¿Por qué esta vez no? ¿Por qué esta vez no lo permitimos? ¿Por qué esta vez solamente se pueden regularizar las personas que ingresaron por paso habilitado hasta el 18 de marzo del 2020? Es injusto. Ahí también complemento un poco a sacarle este provecho, porque estamos en un proceso electoral. ¿Es conveniente tener a tantas personas en situación irregular? Las construcciones están llenas de personas migrantes trabajando con contratos irregulares. Yo he atendido a muchas personas que están con contratos de trabajo irregulares, que se lo hacen con pasaporte, que se lo hacen con cédula de identidad de país de origen, cosa que bajo el decreto de ley 1094 es totalmente irregular, no lo deberían hacer. Y siguen sacando provecho de la migración, pero eso no lo reconocen. Y eso no es bonito. Y si revisamos quiénes son los que financian las construcciones, son los pudientes, los que tienen mano en el mercado. Oigan, y ahora tengo una pregunta un poco doble para Jean-Claude y para Pamela, que ambos tienen experiencia en municipios, en áreas de migración de los municipios. Entonces quiero preguntarles qué problemáticas ustedes han visto en su ejercicio laboral diario que pueden ser extrapolables al resto de Chile y que quizás podemos comparar un municipio con el otro. Cuéntenme. Bueno, voy a partir primero. Aprovecho. Yo veo que el problema que tienen los municipios es porque el Estado no le brinda ninguna ayuda. Yo trabajé 6 años en Quilicura en la oficina migrante, después fui al Departamento de Desarrollo Social. El municipio se tuvo que hacerse cargo de la situación de los migrantes porque el Estado no da ninguna orientación, ninguna capacitación y además no hay financiamiento. Usted entenderá que en Quilicura, que tiene 210.000 habitantes, están hablando de el 12% de la población de Quilicura es migrante y ahí tienen una necesidad muchas veces para resolver y el municipio a veces no tiene la capacidad. Y para coronar la negligencia del Estado, le abrieron un suerte de premio que dan a las municipalidades como el sello migrante. Pero ¿cómo me voy a tener un sello si no puedo resolver el problema de esa vecina que perdió su trabajo, no puede trabajar, no puede pagar el arriendo y se tuvo que ir a vivir con otra familia en una casa que tiene 2 habitaciones, está viviendo 8, 10 personas? Entonces ahí deja una carga negativa bien pesada a la mochila de los municipios. Y la asociación de las municipalidades ahí tiene otra responsabilidad. Muchas veces no se organizan para exigirle al Estado, porque ellos son vecinos de la comuna, ellos tienen necesidad. ¿Cómo podemos ayudar? Vamos a hacer todo lo posible, pero el Estado es el primer garante de los derechos de las personas que viven en el territorio. Y el municipio es un canal para facilitar, organizar, orientar a las personas. Entonces ahí hay muchas falencias en tema de vivienda. Todos sabemos, hoy en día en Santiago hay un fenómeno de campamento que se va en aumento por la pandemia. Al inicio por el estallido social, porque muchos migrantes no podían trabajar, se tuvieron que ir a vivir en un campamento. Y hoy en día con la pandemia se va a ir empeorando cada vez. Tenemos el otro tema que es un tema bien compleja, que es el tema de salud mental, que hoy en día los municipios no tienen, los psicólogos no tienen formación en salud mental intercultural y no hablan otro idioma. Todos sabemos que yo como haitiano, si no hablo español, tengo un problema de salud mental, voy a consultar a un psicólogo. El psicólogo no puede atenderme con un facilitador. ¿Por qué? Porque
hay un proceso de enfriamiento de las emociones al expresar mis inquietudes. Porque tengo que hacer dos procesos, escuchar al profesional y traducir lo que me está diciendo para responder de vuelta. Entonces, en todo ese proceso, la persona no se preocupa de lo que le están hablando, está preocupando de la respuesta que tiene que dar. Entonces, ahí el Estado no hace nada. Y post pandemia vamos a ver muchos casos de personas migrantes con situación de salud mental grave. Y en algunos casos hay algunos avances que puede ser como lo que el decreto del 67 de la presidenta Bachelet en 2016, si me recuerdo, pero eso antes en Quilicura lo veníamos promulgando desde el 2014. Si revisa el plan de acogida que yo participé en armar ese documento, en ayudar a armar ese documento, ves que en Quilicura desde 2014 empezó a resolver ese problema, pero por voluntad política del alcalde del momento. Entonces, hoy en día puede cambiar o quizás puede llegar a cambiar, porque si ese alcalde no está con la temática, puede decir no, es menos irrelevante porque tenemos los adultos mayores que son sumamente importantes, lo vamos a poner foco ahí. Entonces son esas cosas, esas falencias que tiene los municipios que no son de su responsabilidad porque no tiene el aparataje estatal que brinda ese apoyo para poder resolver las necesidades de los vecinos. Y finalmente podría hablar de la convivencia, que hoy en día es un tema en los barrios entre migrantes y chilenos. Todavía no hay un proceso como de cohabitabilidad, ¿no? Porque yo vengo de Haití, hablo fuerte, muchas veces el vecino puede pensar que estoy peleando con mi hermano o mi primo, pero ¿cómo voy a hacer entender eso al vecino que hace 40 años atrás le enseñaron a vivir dentro de su casa? Porque con el golpe militar del 73, la gente tiene temor a ocupar los espacios públicos. Entonces, esa vecina se queda en su casa. Si el vecino se pone en la calle a conversar, se ve mal. Y es normal para él que se ve mal. ¿Por qué? Porque la vida comunitaria ya no tiene sentido. Porque denunciamos la delincuencia, pero no ocupamos las plazas públicas. Denunciamos que en la esquina están asaltando, pero ningún vecino se atreve a organizarse en la plaza de su comunidad para ir a tomar café, para ir a conversar, para hacer reunión comunitaria, como lo hacían antes del 73. Entonces, todo eso afecta tanto para la municipalidad como para los migrantes. Eso más que nada. Pamela. Bueno, contarles que nosotros como municipio, desde que asume alcalde, dentro de su programa de gobierno, para él el tema migrante ha sido un tema muy importante. Lo comprende desde una esfera humanitaria. El municipio abre esta oficina ahora con el nuevo alcalde, como les decía, y ahí en ese sentido, Jean-Claude, también comparto con la idea de él que esto es una voluntad política. Nosotros tuvimos muchos años aquí a un alcalde que no tenía la voluntad política para trabajar con migrantes, y eso entorpece mucho los procesos. Nosotros tratamos hace muchos años de poder instalar la oficina. David Charlie puede dar fe de eso. Siempre yo he tratado de trabajar con él a modo muy personal primero, pero si las voluntades políticas, en ese sentido, es un obstaculizador. Esto debiera ser una ley que se debiera implementar a nivel municipal con recursos, además. Los mismos problemas que contaba Jean-Claude en Quilicura tenemos nosotros, y eso que abrimos hace 4 meses, el Estado no da respuesta. No nos contestan los correos últimamente, no hay capacitaciones, por eso que agradezco acá también la voluntad que ha tenido FASIC de realizar un convenio con nosotros para poder ayudarnos. El proceso, todo lo que es migración es un tema nuevo, no hay especialistas, no hay psicólogos, los pocos profesionales nos estamos autocapacitando, y en ese sentido el Estado tampoco nos ha dado esa oportunidad como para poder capacitarnos, para poder orientarnos. Hemos tenido bastantes problemas con el DEM, bastantes problemas últimamente. Me imagino que también por toda la situación política ellos están en un proceso, también como institución. Y en ese sentido, no podemos seguir hablando de voluntades políticas para instalar una oficina de migrante en este país, porque es
es una situación que ya está acá en Chile. Como decía yo, no vamos a poder sacar a 1 millón de personas aquí en aviones, o sea, no me imagino eso. Entonces, en ese sentido, claro, nosotros hemos tenido los mismos problemas que han tenido otros municipios. Yo comparto con una red que tenemos de municipios, o sea, habremos 15 municipios en esa red y estamos todos con la misma situación. El Estado en sí instala o entrega este sello migrante sin un respaldo detrás, ni económico, ni de capacitaciones, ni de nada. Dice, ay, usted tiene el sello migrante y ya, y hágalo usted, y haga las capacitaciones, y yo te explico a ti algo, y usted hágalo. Entonces, no es la forma. Esperemos que pueda haber un cambio con el servicio, que pueda realmente entregarnos una orientación, capacitaciones y también destinar recursos. Porque, claro, la oficina migrante nosotros la abrimos, alcalde, estábamos muy aquí entusiasmados con poder trabajar esta temática, pero simplemente tenemos que utilizar los recursos municipales para poder afrontar diversas situaciones, como por ejemplo la entrega de mercaderías, que es lo más básico, el asistencialismo, pero en definitiva no tenemos, por ejemplo, un plan de salud mental porque los recursos son pocos. Este municipio es un municipio pobre, en donde no tenemos tantos recursos como quisiéramos nosotros para poder destinar a esta población. Entonces, en ese sentido, efectivamente, aquí el Estado se tiene que hacer cargo de este tema. El Estado no tiene que ser solamente por una voluntad política, sino que tiene que destinar orientaciones efectivas para que podamos de alguna manera avanzar y además poder trabajar la inclusión de las personas migrantes. Como decía Jean-Claude, el apoderarnos de las calles, o sea, ellos tienen otras dinámicas y no lo vemos solamente con los haitianos, los venezolanos también y los peruanos también tienen dinámicas de estar más en la calle. Y para nosotros de repente, efectivamente, en el tiempo de dictadura nosotros nos escondimos en las casas. Entonces, ellos tienen otras dinámicas y eso que también tenemos que aprender a sensibilizar a la comunidad, en eso estamos como programas también, para que ellos también puedan entender que hay diferentes formas de cultura y la nosotros no es la única, no es la única. Entonces, en ese sentido, claro, estamos con los mismos problemas que tienen otros municipios. Efectivamente, el Estado no está dando respuesta a políticas claras en términos de capacitación, de designación de recursos y en este último tiempo ni siquiera de apoyo para las diferentes preguntas o consultas que yo tengo a diario y que son efectivamente problemas con retraso de las visas permanentes. Estamos hablando de que las personas que postulan una visa, por ejemplo, de permanencia definitiva, se demora 2 años en el sistema. O sea, 2 años, 1 año y medio. Y a veces más. Y a veces más. O sea, estamos hablando que una persona tiene que esperar casi 2 años para tener una visa. Y en ese tiempo, ¿qué hace? Como decía Cristian, y yo también mismo he recepcionado, muchas personas están trabajando, los contratan con el sueldo mínimo y los contratos no son legales. No son legales. Y estamos hablando de grandes empresas. Como no hay fiscalizadores, efectivamente, y están trabajando 12 horas. Hay gente que desconoce incluso el tema de las vacaciones, que no sabe que aquí en este país hay vacaciones. Entonces, tenemos que también tener una legislación luego respecto a estos temas del trabajo, porque si no vamos a caer en un tema de una vulneración de derechos en el término laboral que nos va a traer problemas en este país para poder afrontar esta situación. Entonces, en ese sentido, esperemos que el Estado pueda de alguna manera reorientar sus políticas y podamos tener todas las herramientas para trabajar con la población migrante, no tanto en el asistencialismo, sino que también más que nada en la inclusión, en el tema especialmente en salud mental, especialmente con los niños que están entrando por los pasos no habilitados. Realmente hay una situación crítica en ese sentido, de trastornos de salud mental de niños pasando por el desierto. Todas las personas que conocemos el desierto saben que es una situación bastante extrema, o sea, caminar por el desierto para nadie debería ser una opción para poder llegar a un país. David, ¿quería decir algo? Ya, sobre el mismo tema de la migración. Yo creo que el mayor obstáculo que tiene la comunidad haitiana principalmente en el tema de documento es el papel antecedente de Haití. Y para mí, siempre lo veo como una trampa que impone el gobierno para que una mayor cantidad de migrantes nunca llegue a tener la permanencia definitiva en el país. En Chile, para una persona extranjera, la primera visa que obtenga es una visa
temporaria, o sea, una visa sujeta a contrato. Esta visa, apenas que tiene un contrato de trabajo, puede postular, pero para postular para permanencia definitiva te piden antecedentes de Haití. Imagínate, hay inmigrantes que tienen 7 años, 8 años, 6 años esperando una visa y nunca llegan. ¿Y por qué pide el antecedente de Haití si esa persona vive acá en Chile 2 años, 3 años? Si esta persona cometió algún error, ¿dónde lo va a cometer? En Chile. Se debería solicitar antecedente una persona que tiene 6 años, 7 años, 8 años. El gobierno debería estar solicitando a esta persona antecedentes de Chile, no antecedentes de Haití. Y al final, la persona tiene que ir al consulado solicitar una huella. Es un proceso muy largo. Hay que ir al consulado haitiano, pedirle una huella. Esta huella se demora no sé cuánto tiempo para mandarlo en avión en Haití. Y después hay que hacer alto trámite para venir de vuelta. No alcanza el tiempo para que llegara este documento. Es súper difícil. Esperamos en este sentido también que en esta nueva constitución que eliminan este tema. ¿Por qué? Yo creo que eso es un castigo. Es un castigo para la comunidad, para que no tengamos documento. David, y continuando con el tema de las políticas públicas, que ya hemos analizado hartos aspectos que dan cuenta de cómo el problema viene desde arriba hacia abajo, al parecer, ¿no? Como que pareciera que hubiera barreras intencionales. Te quería preguntar sobre las elecciones que están ocurriendo ahora y sobre las propuestas de algunos de los candidatos. Mira, te leo. Una de las propuestas de los candidatos dice: identificar, investigar y sancionar a las ONG y entidades de la sociedad civil que están prestando ayuda y orientación a los migrantes ilegales. O sea, a las ONGs que están intentando solucionar el problema. Te quiero preguntar, ¿qué te parece ese tipo de propuesta? Sancionar los ONG que Claro. están tratando, para mí es súper mal. Esta propuesta como migrante no me parece bien. No me parece bien. Yo creo que, aunque no leíste todo, yo creo que eso va a ser la propuesta de la derecha. Y no puede ser otra, porque nunca creo que la izquierda va a tener una propuesta así. Otra de las propuestas es construir un campamento militar en la zona de Colchane. Yo creo que eso falta humanidad. Eso ocurre por falta de humanidad. ¿Qué opinan Para el mí. resto sobre este tipo de propuestas? Pero ahí hay que entender que el modelo que hay detrás, si uno revisa Donald Trump en su primer mandato, intentó hacer lo mismo, ¿no? Trató de separar, dividir, gobernar bajo presión la migración, pensando que va a poner un muro. El migrante es como el agua. El migrante es idéntico al agua. Si usted tiene agua en una sala, aunque trate de tapar donde quiere ponerle tapones, imposible que esa agua, mientras que va a ir goteando, no te va a escapar en algún momento. Piñera en su primer mandato, 2012, puso visa consular a los dominicanos, los cubanos. A final de su mandato, 2016, más de 12.000 dominicanos entraron al país, cuando antes los dominicanos eran mínimos, eran casi 3.000, 2.000 que entraba al año. De 2012 a 2016, 12.000 personas dominicanos ingresaron a Chile por paso fronterizo no habilitado porque le impusieron una visa consular. Y el trámite en República Dominicana para obtener la visa de Chile es engorrosa. Todos lo sabemos, como lo que está pasando en Haití, lo que está pasando con la visa
de responsabilidad democrática en Venezuela, es lo mismo. Entonces, pensar construir muro, pensar construir campamento no va a detener la migración. ¿Por qué? Porque la migración es un fenómeno. Los fenómenos no se detienen hasta encontrar su cauce. Y ese fenómeno que estamos viviendo hoy en día, lamentablemente, si recordamos, Chile lo vivió hace 45 años atrás, ¿no? Con lo que pasó con el golpe militar acá, muchos chilenos se tuvieron que moverse. ¿Por qué? Porque acá no le aseguraban la calidad de vida, la seguridad que querían. Y no tenían fe en el gobierno que llegó al poder. Entonces, un hombre como Kast, el señor Kast, que cree que va a detener la migración o que va a intimidar a las organizaciones o instituciones que brindan apoyo a los migrantes, está equivocado. ¿Por qué? Porque Chile no es el único país en el mundo. ¿Por qué? Porque detrás de la migración igual hay poderes externos. ¿Por qué últimamente la migración haitiana si revisamos la historia, yo siempre hago alusión a eso, la migración haitiana recién en 2005 empezó a mirar América Latina como opción, porque la opción de la migración haitiana era siempre hacia Canadá, Estados Unidos, Francia o las islas francesas, que son Martinica, Guadalupe, San Martín, y son datos que puede revisar. ¿Y por qué? Porque la migración haitiana en 2004, América Latina se sumó a un golpe internacional contra un presidente, le generó un caos interno, y los haitianos que no vieron la oportunidad de sobrevivir a ese desastre, empezaron a decir, bueno, si usted me viene a ordenar, voy a ver en su casa qué hay de orden, ¿no? Y empezó la migración hacia Brasil, después Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay. Pasó lo mismo con el presidente actual. Fue a Cúcuta, le dio un discurso demostrando acá respetamos los derechos humanos, y él mismo dijo, un presidente que no siente el dolor de su pueblo casi no es un ser humano. Y ligerito después sabemos todo lo que pasó después del 18 de octubre, que declaró que estaba en guerra, y después se tuvo que retroceder, y después se dio cuenta que su viaje a Cúcuta no era algo tan sencillo, porque si usted va a mi casa a decirme, no, tu papá te está tratando bien, en mi casa va a tener seguridad, tengo seguridad en mi casa, ¿me voy a escapar de la casa de mi papá? Me gustaría vivir en tu casa para ver cuánta seguridad me va a dar. Y eso es lo que pasó con los venezolanos. No es algo, y ahí la sociedad debería empezar a mirar los políticos que tienen esos discursos falacia, que busca el voto, que busca la manera de captar, porque es una propaganda, es un comercio que hacen con el pueblo. Y Kast aprendió y usó ese discurso en el norte para mostrar que va a poner, y aunque Chile desplegara todas las fuerzas armadas en el norte, imposible que va a controlar la migración. Estados Unidos lo hubiese hecho hace años, pero los latinos llegan. Ahora, en este momento, antes de ayer, más de 15.000 migrantes cruzaron todo México para llegar en la frontera. Y van a intentar entrar. ¿Lo van a disparar? Hoy en día es mucho más fácil para ver lo que está pasando. Entonces no creo que Estados Unidos va a asumir la responsabilidad de matar 2.000 personas porque quiere proteger la frontera. Y acá lo que pasa es que, como no tiene esa capacidad de organización en cuanto a la migración podría ser muy provechoso para el país, ¿no? Hay zonas que hoy en día no tiene persona para vivir. Hay colegios en Chile que está cerrando, ¿no? Hay sectores pero ¿cómo no hacemos una política donde el migrante que desea vivir, le damos, mira, en tal sector hay estas posibilidades,
mientras que saca el documento en ese sector, podría ser más fácil que tenga, como lo hacen en Canadá, hace poco en Vancouver, muchos migrantes que viajaron a Canadá sabían si van a Vancouver, que es una ciudad de Canadá, va a tener sus documentos lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque las condiciones ahí eran más propicias. Entonces aquí no están haciendo política pública, solamente ven a la migración como arma de elecciones, de generar los pudientes contra los pobres, y lamentablemente hay algunos pobres como los migrantes que ven a los migrantes, porque ahí la televisión tiene una responsabilidad. Todos sabemos todo lo que pasó con las televisiones. La segunda, en su portada de diario, el 7 de abril 2020, puso como se va bajando la curva de pandemia, y puso una persona afro en la portada. ¿Qué quiere decir? ¿Qué mensaje le está entregando a la población? Diciendo que los migrantes son los que atraen el COVID al país, cuando los migrantes son los menos que viajan dentro de ese país. Entonces son discursos, situaciones que, si nos ponemos a reflexionar, hay muchas cosas que hacer. Pero ojalá que este señor no llegue a ser presidente, y si llega a ser presidente le va a salir más duro que lo que le salió a Piñera. Y la historia es así. Pregúntenle a Donald Trump cuántas personas se tuvo que hacerse cargo con ese discurso del muro. Entró mucho más personas, la caravana del siglo, me imagino que todos lo vieron. Millones de personas llegaron a la frontera. ¿Hace cuánto? 3 años atrás. Y hace poco estaba la imagen de los miles de haitianos que están embarados en el puente de Texas. Entonces, imposible que puedan detener la migración con esa modalidad de política pública, porque no asegura nada, tanto para el territorio como para la migración. Muchas cosas interesantes de las que dice Jean. Quiero enfatizar, eso sí, cuando dice estas 4 nacionalidades que se les pide visa consular, ¿ya? Que son Cuba, Venezuela, República Dominicana y Haití, ¿ya? Aparte de esta visa consular, está el ingresar al país como turista, ¿ya? Todas las nacionalidades se supone que podrían, pero en específico estas 4 nacionalidades también tienen que tener un visto consular de turismo para ingresar. Ya no pueden ingresar como turistas, llegar a la frontera, demostrar que vienen como turistas, ingresar. Tienen que tramitar nuevamente todo un proceso burocrático en el país de origen para ingresar como turista al país. Entonces, como dice Jan, nuevamente, estas personas ingresan al país, en algún momento ingresaron de manera correcta, pero fue tanto el ingreso que hubo que luego se les prohibió el ingresar. Entonces, como que a propósito lo hacen como para que las personas ingresen por paso no habilitado. Como que nuevamente intentan sacar conveniencia de eso. Quería hacer ese. No, era solamente agregar el tema de la visa consular venezolana, que lo dice Cristian ahí, a modo de información para la gente. Efectivamente, a Venezuela se le pide una visa consular para entrar al país, una visa que deben tramitar en Venezuela, y en el cual tienen que tener dólares, además, demostrar ingresos con dólares acá. Entonces, era solamente para señalar a modo de información para la comunidad que hay una visa consular para los venezolanos que fue impuesta por el gobierno de Piñera, después de su viaje a Venezuela, al parecer, ¿cierto? Sí, si es que no me equivoco, a modo de información para la comunidad. Oigan, quiero agradecer las palabras de todos, no estamos terminando todavía, pero estamos ya en la parte final. También quiero recordarle a quienes nos acompañan hoy día que si tienen preguntas nos las pueden hacer, y quiero continuar con Cristian. Cristian, te quiero preguntar un poco sobre los mitos que hablábamos un poco antes de empezar el foro. ¿Cómo desmentir estos mitos en torno a la migración asociada a la delincuencia, que nos van a quitar el empleo, al narcotráfico? Claro. Cuéntanos un poco cómo crees tú que podríamos desmentir estos mitos. Ya, mira, principalmente son mitos que se van a presentar siempre, y no solamente acá en Chile, sino en todos los países de la región, ¿cierto? O en distintas partes siempre van a haber mitos y situaciones que de una u otra forma intentan demostrar la migración como algo negativo. Algo súper importante respecto a eso es mito respecto a lo que es la delincuencia. Acá nuevamente tengo algunos datos. La Defensoría Penal Pública, respecto a las nacionalidades que atiende,
tengamos en cuenta que la asesoría jurídica a más del 90% de los imputados por crímenes o simples delitos. Estadística del año 2017, solo un 2,5% de los imputados atendidos eran extranjeros. En enero y agosto del 2018, solo un 3%. El 2019, un 4%. Del 2020 y 2021, hasta ahora aún no se tiene conocimiento. Con eso demostramos que esta vinculación que hacen del migrante, ¿cierto?, a la delincuencia, también viene desde los medios masivos de comunicación, como decía Jan. Se fijan más, lo más impresionante es que se fijan más en la nacionalidad que en el acto delictual que pudo haber llevado a cabo la persona. Entonces, la mayor cantidad de noticias que vemos es cuando hablan de estos migrantes, estos extranjeros, dicen esto. Acá hay una cantidad estratosférica de asaltos en la región metropolitana que ningún estudio, es más, hay muy pocos estudios respecto a este tema que se puedan cuantificar, ¿cierto?, respecto a cuáles, si son chilenos o extranjeros. O sea, ¿por qué tenemos que especificar, ¿cierto?, en que son migrantes los que están asaltando? Y ahí también donde se saca el provecho, ¿cierto?, político y electoral en el cual estamos pasando actualmente. Y volviendo un poco a lo que pasa con José Antonio Kast, más que el discurso que él entrega, xenófobo, discriminador, racista que pudiese ser, me llama la atención que sigue entrando gente a favor de lo que él dice. O sea, esta zanja en el norte, estas propuestas, ¿cierto?, de no apoyar más a la ONG, que hacen un trabajo humanitario, o sea, un trabajo para que las personas tengan mejores condiciones de vida, ayudarle en la alimentación, en asesoría. Como dice ya nuevamente, las personas nacionales de Haití tienen que hacer 1000 procesos burocráticos para obtener una visa, la permanencia definitiva tienen que esperar años de años, lo mismo en las visas temporarias. O sea, tenemos 14 visas temporarias, pero cada visa temporaria tiene un fundamento específico, y este fundamento específico tiene miles de requisitos. Entonces, de verdad es una amplia gama de cosas que hay que abordar desde la migración y que esperemos que se vaya haciendo con el tiempo que venga ahora. Y en el tema de trabajo, solo el 15% de la población migrante puede trabajar en una empresa. O sea, si la empresa tiene 100 personas, solo 15 de ellos puede ser migrante. Entonces, hasta el Código de Trabajo ya le pone un tope para el acceso al trabajo. Entonces, ahí hay muchas cosas que lamentablemente la nueva Constitución va a tener que hacerse cargo, porque una persona que vive en el territorio, que ya tiene una familia que alimentar, dejarlo sin empleo por su procedencia, siento que es algo que no tiene nada que ver. Entonces ahí hay que seguir dándole vuelta. Pero ahí vemos dos posibles soluciones, ¿no? Una, la visibilización del dato duro. El dato duro que nos entregaba Cristian, el dato duro que nos entregaba Jean-Claude, ambos son datos que, según yo, no son conocidos por la población. Y que a través de visibilizar ese tipo de datos podríamos empezar a combatir estos mitos. Y lo otro es la creación de más datos duros, porque por lo que decía Cristian también, no hay mucho estudio al respecto. Entonces tampoco hay como fuentes fidedignas de información para desmitificar estas relaciones que hace la gente. Por ejemplo, nosotros cuando iniciamos el proceso de sensibilización a la población en Quilicura, vamos a la junta de vecinos. De hecho, vamos con foto persona conocida, ¿no? Como para mostrarle que el migrante no es necesariamente una persona distinta a la que creen. Porque puede ver una persona de mi tez de piel y piensan que no, es migrante. Pero ¿qué pasa con los hijos de migrantes nacidos en Chile? Hoy en día uno puede escuchar, no, los jardines infantiles están llenos de hijos de migrantes. No, pues, los jardines tienen hijos de migrantes nacidos en Chile, que son chilenos, que tienen el mismo derecho que el señor Kast cuando su papá llegó acá, él tuvo. Entonces son todas esas cosas que tenemos que ponernos a explicar. Matías Fernández, muchas veces la gente piensa que no es un chileno nacido en Chile, es argentino, jugó por la selección chilena, pero nadie lo sabe. Entonces la migración es algo tan fina que muchas veces nos confundimos
Y si no tenemos la capacidad de mirar más allá, no nos vamos a entendernos. ¿Por qué? Porque los políticos, como el sector de la derecha, que siempre usa la migración como arma para defender su voto, y lo va a seguir siendo, porque todavía el pueblo no entienda que hay discursos que se hace que no se va a poder cumplir, como poner toda esa zanja que quiere hacer, si no Estados Unidos con la economía que tiene hubiese hecho peor con la migración. Entonces ahí estamos para decirle a la gente, oye, ten cuidado, porque ese discurso te puede retornar en contra. ¿Por qué? Día mañana su hijo es sacó mejor nota y quiere ir a estudiar en otro país. ¿Usted cómo te va a sentir que su hijo en Bélgica o en Canadá o acá en Argentina, donde hay universidad gratis, está estudiando y le están persiguiendo porque no nació en Argentina? ¿Cómo te sentirías? Entonces pasa lo mismo con la migración. Entonces ahí hay que empezar a interpelar a la ciudadanía, a entender el fenómeno de la migración, que es un fenómeno global, que no solamente está pasando en Chile, que no solamente está afectando a Chile, porque si hay 1 millón, recién la curva se igualó. Si hay 1.500.000 migrantes en Chile, hay 1.500.000 de chilenos afuera de Chile. Entonces ahí se puede explicar el fenómeno de la migración. Oigan, y ahora sí ya nos queda la última pregunta, que quiero que ojalá podamos cada uno responderla por su lado. Es una pregunta que viene a modo como de resumen. La pregunta es, ¿cuáles son para ustedes los principales desafíos que debe afrontar el Estado en materia de políticas públicas durante los próximos años en migración? Partamos por acá, ¿les parece? Vamos de izquierda a derecha. Responde primero, porque Oye, sabe bueno, más que yo. Partamos por allá. Puede partir el que ustedes quieran. Gracias. Bueno, la pregunta es, ¿qué desafíos tiene el Estado? El Estado. Tiene hartos desafíos, o sea, yo diría que estamos recién comenzando y no hemos avanzado nada, por lo tanto tenemos desafíos desde el punto cero. Tenemos desafíos en salud mental, principalmente en el tema de los niños. Yo siempre pongo por delante a los niños. Siento que nosotros como adultos tenemos algunas herramientas y es parte de la vida de repente el sufrimiento o el sufrir, pero cuando tú ves a niños que entraron por desiertos, el otro día nos tocó atender un caso muy extremo de niños que en la municipalidad nos decían cuánto le iban a cobrar en el baño. O sea, niños que han pasado años yendo al baño pagando, porque era ¿cuánto nos vas a cobrar? Entonces, ahí fue un momento muy, muy difícil para nosotros como funcionarios, porque los niños, bueno, estaban sin alimentación, venían cochinos, habían dormido un par de días en la calle. Entonces, ante esas situaciones, yo creo que el Estado, para mí, el tema principal es el de los niños, en cómo nosotros vamos a afrontar, porque en muchas ocasiones también estamos hablando de niños chilenos ya, y si no son niños de otros países, pero eso para mí da lo mismo. Estamos hablando de niños, de personas vulnerables, de niños que no nacieron sabiendo que iban a tener que emigrar de su país. Entonces, en ese sentido, yo creo que uno de los desafíos para mí es el tema de los niños, principalmente el tema de los adultos mayores. Aunque no crean, han llegado muchos adultos mayores venezolanos cruzando por el desierto. O sea, estamos hablando de gente de 70 años que cruzó por el desierto. Si no es... Últimamente he visto harto adulto mayor, aunque es como, ¿por dónde pasó? ¿Por el desierto? Pues usted tiene 70 años, sí, crucé el desierto con los niños en brazos, con mis nietos. Entonces son situaciones bastante complejas. Primer desafío para mí el tema de salud mental, el tema de poder, cómo vamos a resolver los temas burocráticos para poder regularizar las visas. Tendríamos que mirar a otros países, yo creo, a ver cómo lo están haciendo, porque efectivamente, como lo decía, yo me imaginaba que en Canadá a lo mejor podría, en países más desarrollados podría ser como dice Jean-Claude, que yo también he pensado, ¿por qué no les damos damos visas? Tenemos problemas de trabajo en el sur con el tema de las personas que sacan frutas. No hay gente para trabajar todos los días. Entonces yo en ese sentido no entiendo por qué el Estado no ha hecho algunas políticas que puedan a lo mejor destinar también a que nosotros como país podamos surgir. O sea, si no tenemos gente que nos saque la fruta se va a echar a perder. Así de simple, se va a echar a perder. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que ver el tema de los niños. Para mí es un tema fundamental, el tema de la inserción en el trabajo, el tema de la inclusión en la comunidad y principalmente el tema de poder sensibilizar a la comunidad en el sentido de estos
estas conductas xenófagas, racistas. No tenemos que olvidar que nosotros como país tuvimos que emigrar. Mucha gente de nosotros tuvo que salir del país. Estamos hablando de más de 30.000 compatriotas que tuvieron que salir en el 73, si es que no me equivoco la cifra, y muchos que tuvieron que salir después. No espero que vuelva a ocurrir una situación de esta en el país, pero uno no sabe. Entonces, yo creo que hay que tratar de sensibilizar a la comunidad, empaticemos, que tengamos, que miremos lo que nos pasó a nosotros como país, no podemos olvidar de eso, y tampoco podemos olvidar que nos puede pasar una situación parecida en que tengamos que emigrar. Uno no sabe, nosotros tenemos unas condiciones también medioambientales en este país bastante complejas, tenemos grandes terremotos. Entonces, en ese sentido, me gustaría poder entregar un mensaje de empatía para que la comunidad de alguna manera pueda ser un poquito más empática, pueda tener un poquito más de solidaridad con las personas extranjeras que llegan al país en una situación bastante precaria. Como lo dije anteriormente, lo he tenido que vivir en la oficina estos 4 meses. Ha sido bastante difícil porque uno cree que está capacitada para poder atender como trabajador social. Mi profesión es eso, pero cuando uno empieza a ver cosas que uno cree que las ve en la película nomás, porque que alguien te diga que pasó por el desierto con los niños, tú decís, esto es de película, no, o sea, es como lo veí, lo escucháis, no lo podéis creer. Entonces, en ese sentido, el poder desarrollar políticas también respecto a cómo vamos a incluir a las personas, cómo las vamos a integrar. Y bueno, aquí estamos como municipio trabajando a full con la comunidad, tratando de llegar donde antes, hace 4 meses no llegábamos. Estamos ahí con varias organizaciones trabajando, yo personalmente siempre con David Charlie, siempre estoy trabajando, hablando con él, a ver qué necesita la comunidad. Alcalde también lo recibió, ha tenido una apertura muy grande respecto a este tema, él muy humanitaria. Él me lo ha dicho, que tenemos que aquí poner todos nuestros esfuerzos en poder ayudar en lo que podamos nosotros como municipio. Sin embargo, las políticas están diseñadas desde el Estado, nosotros solamente somos unos ejecutores de política, pero sin embargo este municipio está comprometido con el tema de migrantes, está comprometido en poder insertarlos en la comunidad y el poder sensibilizar a la comunidad de San Joaquín para que el día de mañana seamos un ejemplo a seguir a lo mejor en la región metropolitana. Gracias, Pamela. ¿Alguien quiere seguir principales desafíos que debería tener el Estado? Ya, quiero hablar ahora. Para mí, uno de los principales desafíos que tiene el Estado es ver la inmigración como una sola. Según lo que yo pensé, estoy viendo, en Chile no existe una sola migración. Porque vean la migración haitiana y venezolana de otra forma que otros nacionales que vienen llegando en el país. Y al final, la persona que viene de los Estados Unidos igual es migrante. Los que vienen de Francia también es migrante. Yo creo que los nacionales de origen, como venezolano, haitiano, tienen un castigo por su origen de pobreza. Porque vean a los gringos de otra manera, no lo tratan de la misma forma que nosotros. Los gritos que tenemos como haitianos, los reclamos que tenemos venezolanos, los sufrimientos. Nunca he escuchado un gringo hablando de ese tema, un francés, un canadiense hablando de ese tema. No hay esos reclamos porque no existen, pero a los pobres sí. Y a la persona de color sí existen. Para mí es un gran desafío de ver la migración sin discriminación de origen. Eso lo primero. El segundo desafío es ver también el tema de regularización familiar. Eso es un punto grande. Yo creo que una persona, un gobierno donde existe humanidad, va a pensar en eso. Imagínate algunos de nosotros somos padres de familia, somos madre. Imagínate una madre que va de viaje, si tú vas de Chile, va a pasar un mes en Argentina
Imagínate, tú tienes su hijo un mes sin ver a su hijo, sin poder ver a su familia. ¿Cómo un gobierno no puede pensar en eso? Hay madres que pasaron ya 5 años, 6 años sin poder ver, sin poder reunificar a sus seres queridos. Para mí es un desastre eso. Y no puedo creer, no puedo entender cómo un gobierno no va a pensar en eso. Un presidente, o sea, ministro que tiene familia. Hay no sé, hay una persona que dice, se llama Rigoberto Menchú, dice que todos los seres, todos los humanos somos migrantes. Es verdad. Que lo quiere o no, que lo acepta o no, somos de alguna parte. Somos migrantes. Lamentablemente hay personas que creen que es humano y el otro, el prójimo, no es humano. Espero que el gobierno, espero lo que los constituyentes, ¿no bien? Los legisladores van a pensar en eso, el tema de la reunificación familiar, y eso tiene que ver también con los derechos de los niños. La familia migrante tiene derecho de reunirse con sus hijos, y también los niños también tienen derecho de vivir con tranquilidad con su mamá, con su papá. Eso quería agregar. Gracias. Muchas gracias, David. Yo creo que a todos nos resuenan las palabras de David. Cristian. Bueno, complementando lo que dicen los demás presentadores y en base a los desafíos, ¿cierto?, que se pueden presentar en la migración, creo que es importante igual hacer hincapié en lo que tú mismo decías. En base a estos datos duros, ¿cierto?, estadísticos que tenemos, hay INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, más el Registro Civil, más el DEM, generan muchos estudios en base a estadísticas, y en base a estas estadísticas también tendríamos que comenzar a generar políticas públicas que faciliten un proceso de integración social a estas personas mucho más cómodo, ¿cierto?, a cómo lo están llevando hasta ahora, ¿ya? Específicamente de eso sí quiero hacer hincapié en las personas que han ingresado por paso no habilitado una vez más, porque a diferencia de otros migrantes que ya tienen su cédula de identidad o que ya están con permanencia definitiva o que han podido acceder al IFE, hay personas que no tienen absolutamente nada. Hay precariedad en Estación Central, el bandejón está lleno de familias en situación de calle, donde nosotros constantemente estamos intentando derivar a lugares, a residencias, albergues, para que puedan por lo menos estar una semana, porque tampoco los pueden tener por prolongado tiempo, por el hecho de que hay otra familia que también necesita estar ahí. Muchos niños, ¿cierto? Hay demasiada precarización. Entonces creo que es urgente ver temas de políticas públicas en toda la migración, pero enfocarse también específicamente en la gente que está actualmente en situación de calle y que necesita apoyo, ayuda y no indiferencia, que lamentablemente este último tiempo es lo que más se ha visto. Gracias, Cristian. Jean-Claude. Bueno, siempre cuando me piden cómo veo la situación de aquí a los próximos años, estamos frente a dos cosas. No es lo mismo lo que va a pasar no da lo mismo quién gana la elección que viene el 19 de diciembre. Para que la migración o la implementación de la nueva Constitución tiene algo más de derecho, tenemos que ser cautelosos en quién va a gobernar el país en los próximos 4 años post nueva Constitución. Pero también quiero imaginar Chile de aquí a los próximos 40 años que llega a estar en situación de Francia. ¿Sí? Pensar en una selección chilena como la que tiene Francia el día de hoy, que todos los jugadores, a menos 2, que son
de nativo francés. Los otros son hijos de migrantes de primera o segunda generación. Entonces, aquí estamos dejando pasar oportunidad tremenda. Hay una chica haitiana que va a competir ahora en la Panamericana por Chile. Ella es haitiana, nació en Haití, lo adoptó una familia chilena, pero eso no le quita la gana de seguir participando en el crecimiento de este país. Y si vamos más allá, tenemos resultados ya con Bocellur, 2 Copa América. Entonces, si podemos soñar el país que queremos vivir, sí hay esperanza. Y si le pregunta a un migrante, ¿tiene esperanza? Yo creo que es lo más que le mueve para seguir luchando para estar acá. Tiene esperanza. Tenemos esperanza que en algún momento la sociedad va a entender que la migración es un aporte. No le viene a restar nada, le viene a aumentar, tanto en cultura, educación, civismo. No sé si se dieron cuenta, hubo muchos migrantes que fueron a votar, cosa que a muchos chilenos les parece extraño, porque sí, sabemos que si nos votamos es un derecho que tenemos, no la podemos dejar a manos de otro. Tenemos que ser capaces de ir a votar el próximo 19 y nos da lo mismo por quién vota, porque lo que votamos hoy es con quién nos vamos a topar día mañana o en la calle, en las manifestaciones, como el señor Kass ya dijo, no va a haber manifestación porque le va a brindar Alameda con militares. Entonces para nosotros es como, oye, ya pasó la Revolución Francesa, ¿qué quiere hacer? ¿Qué piensa? Y a los que creen que el destrozo puede ser dañino, sí. Pero ¿por qué a usted le gusta la Revolución Francesa si no te gusta que la revolución sea brusco? ¿No? A todos leen la Revolución Francesa, le gustaron, ¿no? Pero, ¿y qué pasó cuando llegó el 18 de octubre? Todo le da miedo que la gente sale a la calle. Si el Estado no entendió, hay que hacerle entender de alguna manera. No es la mejor manera, pero algo tiene que pasar para que el Estado se dio cuenta que no está funcionando bien. Porque los ministros salían a ofrecer que la gente levantara más temprano. Después de abusarlo más de 12 horas, tiene que levantar un poquito más temprano para ahorrar 30 pesos. ¿De qué estamos hablando? Entonces, de aquí a los próximos 30 años, o 20 años que viene, o los próximos 4 años, tenemos que tener claridad en cómo va a ser el juego, tanto para los pobladores como para los migrantes, porque los migrantes son pobladores, son vecinos, viven en el país, contribuyen y ahí tienen la responsabilidad también de participar. Y siempre apelo a los migrantes a ejercer ese derecho, porque no es algo que nos regalaron, es algo que ganamos por ser parte de ese territorio. No la podemos dejar pasar. Ya, los migrantes, hay algún migrante que llega a Chile, lo valoran más, lo ven con otro ojo que lo pobre. Lo que no piensan que el migrante o el gringo, el chino, que ingresa a Chile con plata, no viene con esta plata para regalarla a Chile. Viene con plata para hacer negocio, para tener más plata que lo que tenía. Pero nosotros, haitianos, venezolanos, no venimos con plata, pero venimos a trabajar, venimos a aportar, venimos a entregar nuestra energía a Chile. Yo creo que con nosotros, lo pobre, los empresarios tienen más interés, Chile tiene más interés en lo pobre, porque imagínate, hay empresas que prefieren trabajar con haitianos que mismo chileno, no, que venezolano que chileno. ¿Sabe por qué? No es porque tiene amor por el haitiano, no es porque tiene amor por el venezolano. ¿Por qué? Tiene una gente que dice, no, si yo trabajo con esta persona voy a ganar, voy a sobrar más plata. Porque al migrante pagan menos. Y nosotros, como la mayoría de nosotros venimos con necesidad
con otra esperanza, para ver otra vida. Hay familia que ayudar, estudio de los niños. No tenemos casa, hay que pagar luz, hay que pagar arriendo. El migrante está obligado a hacer lo que viene y el migrante no va a ver del tiempo, hace lo que encuentra por mientras. Pero el que viene, él viene a aportar, trabajar. Pero el que viene con plata, viene para invertir, hacer una inversión para ganar más plata. Nosotros, de verdad, venimos para ayudar a nuestra familia, trabajar, venimos también para aportar. Yo creo que con nosotros Chile avanza más en vez de retroceder. El gobierno tiene que pensar en eso. Estamos para apoyar a Chile, estamos para avanzar, para que Chile avance, para que Chile crezca, pero no para que Chile retroceda atrás. Eso. Sí, creo que esa es una de las conclusiones que todos sacamos un poco, ¿no?, de lo que conversamos hoy día. Quiero agradecerle a todos, a Jean-Claude, a Pamela, a Cristian, a David, a todos los que nos acompañaron también. Quiero pedirle un aplauso para los chiquillos, por favor. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Nada, los dejo invitados para el viernes, que vamos a tener el Festival Primavera Cultural acá en el teatro, así que muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos. Gracias. Un gusto. Gracias, muchas Gusto. gracias.